Este es un programa de Enquiridion, Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Hola hermanos, bienvenidos a este nuevo programa llamado Melquisedec. Este tema y las cosas que vamos a ver son cosas que Dios nos ha mostrado tras varios años de buscar su presencia, de leer su palabra, de cantarla, de tener conversaciones con hermanos y amigos en Cristo. Y estoy muy emocionado de poder compartirlas con ustedes porque al igual que la segunda venida de Cristo y que la casa de oración, este es un tema que literalmente cambió mi vida. Cambió mi manera de ver las cosas, me dio una nueva identidad, me dio esperanza y sobre todo me hizo conocer al Señor Jesús de una manera que nunca lo había visto, de una manera bella, gloriosa y eterna. Y espero que así como el Señor transformó mi vida con esta revelación, así también lo haga con cada uno de los que escuchen este podcast. Y el objetivo principal de hablar acerca de esto, sí es edificar a la iglesia, pero también es dar herramientas para despertar en cada uno de nosotros la identidad eterna que tenemos delante de Dios, porque vivimos en una generación muy acelerada y muy activa, donde todo lo queremos tener en el momento, todo es hacer, y aún como hijos de Dios a veces podemos enfocarnos mucho en las obras, o en el ministerio, o en nuestro crecimiento espiritual personal, y no es que eso esté mal, pero a veces perdemos de vista que el objetivo y el deseo del corazón de Dios es que estemos delante de Él para contemplar su belleza y para conocer su voluntad. A veces queremos salir y hacer y actuar y hacer cosas, pero perdemos la parte de estar en silencio, en la oscuridad, en el lugar secreto y esperando solo a que el Señor se dé a nosotros y nosotros darnos a Él. Entonces, en este episodio quiero hablarles solo un poco de lo que vamos a ver en este programa y la importancia de entenderlo y abrazarlo para nuestras vidas. En primer lugar, quiero hablarles de la urgencia de la hora. Como ya lo hemos hablado en otros programas, estamos viviendo en un momento crucial de la historia, donde la maldad está aumentando, pero también la gracia para buscar más del Señor. Y estamos a punto de ver al Señor Jesús regresar a la tierra. Entonces entender el sacerdocio es vital para prepararnos como iglesia, como su ayuda idónea que colabora con Él para sus propósitos. Y es vital preparar la tierra, preparar el terreno para que Cristo venga, y poco a poco vamos a ver cómo y el porqué de esto. Otra cosa importante que debemos entender es nuestra posición y nuestra identidad dentro de la iglesia. En las congregaciones podemos tener diferentes actividades o los llamados ministerios para servir en la obra, pero todas estas actividades dependen de nuestro ministerio espiritual. Y con ministerio espiritual no me refiero a los pastores, profetas, maestros, de los que habla Pablo en Efesios 4, ni tampoco me refiero a los dones espirituales. Me refiero a una posición que es mucho más trascendente y que engloba cada una de estas labores. Y es nuestra identidad eterna, es la profesión de nuestra esperanza, es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Como cristianos a veces podemos pasar mucho tiempo, incluso años, pensando ¿cuál es mi lugar en la iglesia? ¿O en qué ministerio debo estar? ¿O cuál es el don que Dios me dio? Pero si este es tu caso, hermano, quiero decirte que nuestra labor, que está por encima de todas esas actividades, es justamente esta, el sacerdocio. Y ojo, no quiero decir que con esto ya no hagamos las otras actividades. Más bien estoy diciendo que esta es la raíz, es como el fundamento y la plataforma donde todas las demás cosas se sostienen y se pueden hacer de una manera adecuada. Y hermanos, este sacerdocio no es un ministerio temporal ni terrenal. Es un trabajo celestial y espiritual que no termina con nuestra vida aquí. Es una labor que vamos a ejercer por la eternidad. El sacerdocio es el trabajo más importante de un hijo de Dios. No todos tienen el trabajo de pastorear o de enseñar, o el don de sanidad o el don de dar con liberalidad, pero todos tenemos la gloriosa obligación de ejercer el sacerdocio, porque todos fuimos llamados a la comunión con Cristo, 1 Corintios 1:9. En las congregaciones puede haber personas que no participan en las actividades frecuentes de la iglesia
o que no participan en ningún ministerio por muchas razones, ya sea porque no tienen tiempo, porque son nuevos en la vida de Dios o simplemente porque no hay la disposición para hacerlo. Pero ya sea que participemos en un ministerio o no, todos somos útiles y todos tenemos la encomienda de ministrar al Señor como sacerdotes. Entonces los animo, hermanos, a que no dejen de escuchar todos los episodios de esta serie para que podamos entender detalladamente el cómo hacer todo esto. También vamos a hablar evidentemente de Melquisedec, de por qué este sacerdote, este personaje tan misterioso que no llegamos a entender por completo al principio, pero vamos a ver detalladamente su trascendencia en toda la Biblia, desde el jardín del Edén hasta el tabernáculo de Moisés, el de David, en la crucifixión de Cristo, en Apocalipsis, en fin, en todas partes. Entonces, en resumen, vamos a desentrañar por qué Dios estableció un sacerdocio, por qué es importante para nosotros como hijos de Dios entender esto, por qué este trabajo no está separado de las demás actividades de la iglesia y en qué consiste este sacerdocio, cuál es su origen y cuál es su culminación al final de la era. Así que, hermanos, sigan todos nuestros episodios, mediten en los temas que vamos a ver y sobre todo esperamos que sea una herramienta práctica para su comunión con Dios y con la iglesia. Gracias por escuchar este podcast de introducción. Recuerden que ya pueden escucharnos en Spotify y no olviden entrar a nuestra página de Patreon, donde vamos a estar subiendo información y contenido exclusivo sobre nuestros programas. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes. Hasta el próximo capítulo. Este fue un programa de Enquiridion, Melquisedec.